Enseñanza apostólica y profética, la sabiduría para gobernar y prosperar como gobernantes prósperos. La escritura dice en los libros de Segunda de Crónicas, cuando menciona la vida, el crecimiento del gobierno y de la prosperidad que tenía el rey Salomón durante su gobierno. La escritura dice que Salomón salía a enseñar a su pueblo. Él le enseñaba sabiduría que había recibido para gobernar y prosperar. Esa sabiduría él le enseñaba a su pueblo. Y su pueblo y su gobierno, su reino, fueron muy prósperos y muy influyentes en su época. Tanto que naciones extranjeras venían a visitar al rey y a traerle presentes al rey. Entre esos visitantes estaba la reina de Saba, quien al oír a Salomón enseñar a sus siervos y delante de los reyes y de los representantes de otros gobiernos y reinos, ella dijo, la reina de Saba dijo, bienaventurados los siervos, bienaventurados tus siervos, porque oyen la sabiduría que Dios te ha dado. Salomón se convirtió en un gobernante próspero, profundo, y enseñó a su pueblo sabiduría para gobernar y prosperar como gobernantes prósperos para que se estableciera el reino. Salomón no solo los convirtió en ciudadanos de un reino, Salomón los convirtió en algo más. Salomón los convirtió en algo más. Él les dio sabiduría más profunda para gobernar más que una ciudad, para gobernar más prosperidad. La escritura dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Dios usó a Salomón para hacer crecer a su pueblo al nivel de ciudadanos. Pero Dios quiso después hacerlos crecer a un nivel más profundo, al nivel del reino, para que ellos establecieran el reino de Dios. En esa época del reinado de Salomón, el gobierno, el reino de Israel tuvo buenas relaciones diplomáticas con naciones extranjeras. El gobierno, el reino de Israel en esa época, durante el reinado de Salomón, tuvo buenas relaciones comerciales con otros reinos alrededor, por la sabiduría para gobernar y para prosperar. Ahora, Dios hizo que ellos, sus hijos, su pueblo recibieran más crecimiento profundo, a fin de que no solo se manifestaran como ciudadanos del reino, sino como gobernantes prósperos del reino, quienes manifestaban el reino con influencia política, comercial, de gobierno, alrededor de ellos, a donde iban, a otras naciones. Ellos se convirtieron en gobernantes prósperos porque obedecían a Dios. Se cumplió entonces lo que la Escritura, cuando Dios le dijo, una de las consecuencias y beneficios de obedecer a Dios, se convirtió eso en una realidad constante para ellos, como gobernantes prósperos. Ellos, al obedecer atentamente la voz de Jehová, su Dios, por medio de Salomón y de los profetas y de quienes Dios enviaba a obedecerle, hablándole por medio de sus palabras, para que obedecieran a Dios, a fin de que ellos al obedecer se convirtieran en gobernantes prósperos, siendo cabeza
y no cola. Ellos eran cabeza, eran los principales, eran gobernantes, ellos eran los prósperos. Sus negocios eran los mejores, sus negocios eran los más grandes. Ellos eran los más influyentes, ellos eran los mejores consejeros, ellos eran las mejores personas, ellos eran los más capacitados para hacer cosas, ellos eran los especialistas en hacer algo, a ellos eran los que les funcionaban las cosas. Lo que ellos decían era como palabra de Dios porque tenían la sabiduría de Dios para gobernar y para prosperar como gobernantes prósperos. Ese reino era próspero porque había entendido la forma de dar a Dios. Ese reino era próspero porque había entendido que al temer a Dios empezaba la sabiduría a entrar en ellos para crecer como gobernante próspero a fin de establecer el reino en su vida y alrededor de ellos con gobierno y prosperidad para ser cabeza y establecer el reino de Dios, la voluntad de Dios. Porque usaban la sabiduría que Dios le había dado, sabiduría de la cual también habló Jesús cuando vino a la tierra. El Hijo de Dios dijo: he aquí uno más sabio que Salomón. Jesús estaba diciendo que la sabiduría que él tenía era mayor que la que tenía Salomón. Una sabiduría contenida en el segundo pacto, revelada directamente de Jesús, quien mandó a escribir en la escritura diciendo acerca de sus enviados, los apóstoles, diciendo, por lo cual también hablando de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, diciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora la sabiduría que hemos recibido es mayor, los hijos de Dios que estamos en el segundo pacto. Ahora la gloria que hemos recibido es mayor. Ahora el gobierno que hemos recibido es mayor. Ahora la prosperidad que hemos recibido es mayor. Pero comienza a manifestarse con la sabiduría que Dios da. Por eso Dios nos hace hijos y nos enseña como padre a ser sus herederos, a ser sus gobernantes, para que manifestemos el reino con gobierno y prosperidad justa y sabia para todos. Por eso Dios nos convierte en discípulos y nos enseña a ser como Él, para que enseñemos su gobierno y su prosperidad y la ministremos a todos con justicia y sabiduría. Por eso Dios nos hace y envía ministros para hacernos crecer, para recibir esa sabiduría, ese poder y administración del gobierno y de la prosperidad que Dios nos da para que crezcamos y manifestemos nuestra identidad y poder de gobernantes prósperos para que establezcamos el reino con gobierno y prosperidad, con justicia y sabiduría, según la voluntad de Dios. Dios quiere que tú vivas como gobernante próspero, que manifiesta justicia y que manifiesta sabiduría para gobernar prósperamente. Isaac recibió sabiduría del cielo, enseñanza celestial en las finanzas, en la empresa que tenía, en los negocios que tenía, y prosperó más con esa sabiduría que los filisteos. La escritura dice que sembró aquel año y cosechó al 100 por 1, porque Dios le dio sabiduría. Dios le dijo: no vayas a Egipto, quédate aquí. Y cuando Dios le hablaba de esa manera, Dios le hablaba sabiduría. La escritura dice: Dios da sabiduría al sabio. La escritura dice: da al sabio
y será más sabio. Y él fue más sabio porque recibió la sabiduría que Dios le dio, la sabiduría que viene de lo alto, que es sobre todo. Al él sembrar con el poder del reino, con el gobierno y prosperidad, la cosecha produjo lo que produce el gobierno del cielo, al 100 por 1. Cuando Gedeón con 300 gana y se derriban los muros de Jericó, con sabiduría, con gobierno y prosperidad, vence porque hizo lo que Dios enseña con la enseñanza celestial. Dios le dio una sabiduría mayor, una sabiduría más efectiva. Por eso funcionó su plan, funcionó su estrategia y venció con la enseñanza celestial, con sabiduría del gobierno para gobernar y prosperar. Y Gedeón tomó la ciudad. Josué tomó la ciudad con la sabiduría de Dios. Porque con la sabiduría de Dios, el conocimiento, la inteligencia, el discernimiento, la escudriñación, la investigación, el análisis, el razonamiento, el consejo, que crecemos y entendemos a fin de ser y manifestar lo que somos y lo que tenemos como hijos de Dios, como gobernantes prósperos, miembros y representantes del reino de Dios. Dios necesita que sus hijos manifiesten sabiduría. Jesús lo enseñó diciendo, el que oye mi palabra es como el que edifica una casa sobre la roca. El río viene y da con poder sobre ella, pero no la derriba, porque está fundada sobre la roca. Porque permanece sobre decisión sabia. Porque permanece sobre decisión sabia. Todo lo que permanece sobre decisión sabia nunca cae. Por eso Dios envió al ángel, quien movía de tiempo en tiempo, de decisión sabia en decisión sabia, las aguas. Y el primero que recibía sabiduría de Dios y actuaba con sabiduría de Dios y se introducía en esa agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Decisión sabia permanente. No te deja caer y te da prosperidad y es suplida tu necesidad. Por eso una mujer sabia fue donde el profeta y le dijo, mi marido ha muerto y el acreedor quiere llevarse a los hijos míos para que se le pague la deuda. La ley era esa era la sabiduría manifestada de lo que se debía hacer para hacer justicia, pero ella pidió una sabiduría más alta, ella pidió una sabiduría más profunda, ella pidió una sabiduría más justa porque ella quería permanecer en paz. Y el profeta le dijo, ¿qué te haré yo? Entonces él habla sabiduría de Dios y le dice a la mujer, declárame qué tienes en casa. El profeta cuando dice, ¿qué te haré yo? Él dice, la ley es esa es la sabiduría, esa es la justicia, para que ella obedeciera. Pero su obediencia iba más allá, porque ella había recibido sabiduría de Dios más profunda. Por eso vino ante el profeta, para que el profeta recibiera en su boca la sabiduría en forma de respuesta para ella, solucionar con sabiduría sobre la ley, a fin de tener la paz que ella necesitaba y la unidad familiar que ella quería hacer permanecer.
Entonces el profeta habla y dice, con sabiduría de Dios, diciendo, declárame qué tienes en casa. Y la mujer le dice, tu sierva no tiene sino una vasija de aceite. Entonces él le dice, pide prestadas vasijas vacías, no pocas. Enciérrate tú y tus hijos y llena las vasijas. Eso era conocimiento, era sabiduría. Y cuando ella lo hace, cuando ella obedece, vuelve por más sabiduría. Y él le dice entonces, vende, paga al acreedor y vivid de lo que quede. Entonces, con la sabiduría de Dios, donde ella tenía crisis, donde ella tenía por obligación que obedecer algo que la perjudicaba, porque la sabiduría llegaba hasta allí y la justicia llegaba hasta allí, pero no le daba la solución completa, que era la paz y la unión familiar que ella quería hacer permanecer. Dios, con la sabiduría que le dio nueva, hizo que ella estuviera un gobierno comercial, que ella estuviera como cabeza, que ella fuera sobre el problema, que ella solucionara todo para tener su paz y para tener la unidad familiar que quería hacer permanecer. Entonces, cuando ella vende, paga al acreedor y vive de lo que quede, se manifestó como una gobernante próspera y sabia y justa, porque Dios la usó para revelar la gracia, la sabiduría y la justicia nueva que Dios traería con el nuevo pacto, que revela una sabiduría mayor, una sabiduría más profunda, la cual reveló y declaró Jesucristo, reveló diciendo su importancia cuando dijo, he aquí uno más sabio que Salomón, diciendo que había en él mayor sabiduría, que traería solución a lo que la ley y a lo que Salomón no pudieron solucionar. Por eso, cuando escuchan hablar a Jesús, los eruditos, los intelectuales, los sabios de la ley, obedientes a Dios, dijeron, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? De la ley no era, lo habían reconocido. Sabían después de descubrir, lo dicen cuando alguien llega a donde estaba Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. El alguacil, cuando fue enviado a arrestar a Jesús, se devuelve y los que lo enviaron a arrestar a Jesús le dicen, ¿por qué no lo habéis traído? Y el alguacil dice, nunca, jamás, ningún hombre ha hablado como este hombre, porque la sabiduría con la que hablaba Jesús era superior, como la sabiduría superior que Dios reveló, dando revelación de que venía la sabiduría superior de Dios por medio de la gracia de Dios cuando usó a Daniel en el reino de Babilonia, quien fue encontrado por el rey 10 veces más sabio que los otros sabios, a quien el rey colocó como gobernante próspero sobre todos, de tiempo en tiempo, porque el rey quería hacer permanecer la sabiduría de Dios permanentemente. El rey quería una decisión permanente para que la sabiduría de Dios los protegiera a todos. La sabiduría de Dios, la voluntad de Dios revelada por medio de la sabiduría superior. Por eso Dios quiere convertirnos en sus hijos sabios. Él lo dice en el libro de Efesios, sead sabio para el bien. Por eso lo dice, sed entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si somos sabios, podemos gobernar con prosperidad y traer una paz superior para todos. Por eso la Escritura dice que usemos sabiduría para orar así, que oremos por el Rey y los que están en eminencia, para que vivamos
quieta y reposadamente. Quieta, paz, reposadamente, en unidad mundial, según la voluntad de Dios. Dios quiere que tú aprendas sabiduría. Por eso su esfuerzo, el esfuerzo de Salomón fue enseñar sabiduría. Y vemos los libros que escribió. Vemos las historias que están escritas acerca de las obras y de la sabiduría de Salomón, quien fue ejemplo para tú buscar la sabiduría directamente de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, porque el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni por hombre, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Y como buen discípulo, el apóstol y discípulo Pedro dijo, y como buen ministro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por lo tanto, tu esfuerzo debe ser buscar la sabiduría de Dios constantemente para hacer que permanezca la decisión permanente, la sabiduría de Dios y el consejo que te van a hacer manifestar como gobernante próspero, a fin de que establezca por medio de la sabiduría y la justicia el reino de Dios que soluciona todo. Para que Dios te use como a Daniel, para que Dios te use como Salomón, para que Dios te use como a Jesús, para que Dios te use como José, que hablaba sabiduría delante del faraón y le decía lo que se debía hacer para beneficio de todos. Por eso la Escritura dice, si alguno habla, hable las palabras de Dios, porque las palabras de Dios, la enseñanza de Dios, la predicación de Dios, la profecía de Dios, la exhortación de Dios, la corrección de Dios, producen sabiduría, forma sabios. Dios quiere que los gobernantes de su reino sean gobernantes prósperos, sabios y justos, que establecen paz y justicia y unidad a donde van. Padre, en el nombre de Jesús te pido que traigas sabiduría sobre tus hijos y sobre tus hijas, para que se manifiesten como gobernantes prósperos que establecen tu sabiduría y tu justicia, tu paz y tu unidad a donde vayan. En el nombre de Jesús, ministra sabiduría ahora sobre cada uno para que entiendan tu poder, para que te entiendan, para que te conozcan, para que hagan tus obras, para que hagan tu voluntad, para que entiendan y comprendan las escrituras, para que comprendan y entiendan y conozcan y hagan y obedezcan cada palabra tuya, cada enseñanza tuya, cada profecía tuya, cada parábola tuya, cada misterio tuyo, todo lo que tú enseñas, a fin de que lo obedezcan, lo enseñen, lo prediquen y lo ministren, y lo expliquen y lo corrijan al que tiene conceptos equivocados. En el nombre de Jesús, danos sabiduría para todas las cosas, en la familia, en el estudio, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en la congregación, en el ministerio, en cada área de nuestras vidas, en las finanzas, en el área emocional de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra área intelectual, en el nombre de Jesús. Ministranos completamente, llénanos de sabiduría. Danos sabiduría como se la diste a Esteban, de quien se dice que no podían resistir al espíritu y a la sabiduría con que hablaba. Danos sabiduría, Señor, para hacer todo según tu voluntad, para que tú, por medio de nosotros, puedas establecer tu reino según tu voluntad y para tu gloria, en el nombre de Jesús, para que nos manifestemos como gobernantes prósperos, según tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.